El Ayuntamiento de Marbella ha puesto en marcha la Oficina Municipal del Plan General de Ordenación Urbanística PGOU, ubicada en la calle Jacinto Benavente, donde ya trabaja el equipo multidisciplinar encargado de elaborar el nuevo documento, así como técnicos de la Delegación de Ordenación del Territorio, especialistas en planeamiento. La alcaldesa Ángeles Muñoz ha visitado esta mañana las instalaciones y ha adelantado que el objetivo es que el avance del documento esté aprobado antes del verano y que el nuevo PGOU tenga el visto bueno inicial en el primer semestre de 2021. La primera edil ha estado acompañada de la concejala de Ordenación del Territorio María Francisca Caracuel y del director general de Urbanismo José María Morente. Ha recordado que igualmente está abierta una consulta previa en la web municipal para que los ciudadanos puedan opinar sobre lo que entienden que debe recoger el PGOU o el modelo de ciudad que quieren. Hemos empezado este año 2020 pues con una convocatoria de prensa, yo creo que con mucho significado, porque es precisamente las nuevas oficinas del Plan General, lo cual pues significa que este año el peso que va a tener dentro del ámbito político y también, por supuesto, dentro de lo que es el trabajo municipal en torno al urbanismo va a ser evidente. Creo que estamos ante un reto que nos hemos marcado importante, que es sacar el Plan General, esa nueva revisión después de la anulación que tuvimos en el 2015 en esta legislatura. Y por ello yo le agradezco a todo el equipo al que hoy nos acompaña, pues a todos los jefes de servicio de cada uno de los departamentos, también a José María Morente, que como saben se ha incorporado al equipo del ayuntamiento precisamente con el objetivo de sacar adelante el plan, y por supuesto con Kika Caracuel como persona de máxima confianza, concejala de urbanismo y además responsable de sacarlo adelante. A todos ellos muchísimas gracias por el esfuerzo, el trabajo y todo lo que va a suponer, no solamente en este ejercicio 2020, sino a lo largo de la legislatura, ese reto, como les decía, de tener un planeamiento ajustado a la ley, como lo tenemos y como lo hemos hecho, pero con el objetivo de que sea viable para los próximos 10 años. Bueno, como saben, en este año 2019, en el año pasado, una de las actuaciones que se llevaron a cabo fue precisamente montar ese equipo multidisciplinar que va a tener la labor de sacar adelante el Plan General. Un equipo multidisciplinar que está conformado tanto por arquitectos, ingenieros, también abogados, que se suman al equipo que se ha determinado que como base importante de lo que es la estructura municipal del ámbito de urbanismo va a tener también aquí su sede principal. O sea, parte de las personas que ya estuvieron trabajando en la adaptación de la LOA, como son arquitectos, como son delineantes, como es todo el servicio del SITMA, van a estar físicamente ubicados en esta oficina, una oficina que por otra parte saben que va a tener como destino en exclusividad la elaboración del Plan General, donde aquí se van a atender a todos los colectivos y a los ciudadanos, y por lo tanto hemos querido darle pues la máxima amplitud en un, como les decía, en un edificio donde había otros departamentos que han tenido por lo tanto otra ubicación, y en este sentido hemos intentado optimizar al máximo también nuestros recursos técnicos. Se incorporan también administrativos con muchísima experiencia dentro de la casa, además de las nuevas plazas que, como saben, dentro de este 2020, junto con la plaza que quedó desierta del Economista, saldrán y por lo tanto se irán incorporando a este equipo multidisciplinar. Ya están trabajando en el avance del plan, no solamente las nuevas incorporaciones que se acaban de hacer en este mes de enero, sino todo el equipo de la casa que, como les decía, ha ido en estos últimos meses trabajando de manera intensa para poder tener ese avance en los próximos meses. En concreto, como saben, el 21 de octubre ya se aprobó por parte de la Junta de Gobierno local el inicio de todos los trámites, donde solicitábamos los informes sectoriales preceptivos, en este caso tanto al Ministerio de Fomento, por carreteras y ferrocarril, como a Costas, Cultura, en este caso también Agua, Vías Pecuarias y Comercio, a la Junta de Andalucía. En definitiva, todos los informes sectoriales que, como saben, son preceptivos, que vayan acompañados a cualquier documento de la trascendencia y sobre todo de la necesario que es dentro de lo que marca la ley, que lleve un plan general. También dentro de la coordinación interna
por parte del Ayuntamiento ya se llevó a cabo reuniones sectoriales con todo lo que son las empresas suministradoras del Ayuntamiento, en concreto el agua. En este caso lo hicimos con Hidralia y con Acosol, también todo el tema de servicio energético, de luz, gas natural, también telecomunicaciones, para que empezaran a trabajar en el documento que diera y que aportara esa visión que por parte de las empresas suministradoras se tiene de la situación actual y de las necesidades de futuro, para que vayan incorporadas, evidentemente, en ese nuevo documento. Estamos elaborando, es más, se aprobará en la próxima Junta de Gobierno local lo que entendemos que es un programa de participación ciudadana absolutamente ambicioso, y desde aquí yo le agradezco pues a todo el equipo que por parte de urbanismo han estado trabajando en este documento, que va a tener muchísima trascendencia en lo que es el propio plan general. Un programa de participación ciudadana que va a regular precisamente esa participación, todos los canales que se van a poner en marcha, tanto en nuestra página web como también con jornadas, talleres, reuniones a nivel territorial, a nivel sectorial, con asociaciones, tanto vecinales como de todo índole, precisamente para que también puedan tener una aportación al plan general y que podamos recabar esa información. Independientemente, saben que también se puso en marcha, porque esa consulta previa es preceptiva por ley, desde el 30 de diciembre y hasta el 2 de marzo, dentro de nuestra página web, una posibilidad para que los ciudadanos, cualquiera de ellos, puedan opinar sobre lo que entienden que debe de recoger o cuál es el modelo de ciudad que entienden que debe de ser la ciudad de Marbella. Y por lo tanto, también esa consulta que se ha llevado a cabo a través de la página web, esa consulta pública, se tendrá muy en cuenta a la hora de sacar adelante el plan general. Hemos iniciado la licitación y terminará en los próximos meses la licitación del informe de impacto ambiental. Al ser un equipo municipal y, por lo tanto, ser un equipo conformado multidisciplinar que va a llevar a cabo el plan general, hemos querido también contar con la opinión y, por lo tanto, con los informes de los grandes despachos y de los expertos en urbanismo para que también asesoren a ese equipo multidisciplinar. En ese sentido, el informe de impacto ambiental se ha licitado, por lo tanto se hará por una consultoría externa. Como saben, es un informe que de manera preceptiva tiene que acompañar al avance. Antes de que se apruebe la aprobación inicial que se lleve, el avance tiene que estar ese informe de impacto ambiental, y espero que pueda estar finalizado en estos primeros meses del año en curso en el que estamos, y que, si nuestra idea, tal como lo tenemos planificado y según nuestro cronograma, podemos aprobar en el Pleno el avance del plan general antes de verano, concretamente en el mes de mayo o junio, la idea es que evidentemente ese informe de impacto ambiental también pueda acompañarlo. Como les decía, está ya en fase de licitación, al igual que la contratación que hemos hecho de grandes expertos con asesoramiento tanto jurídico como técnico. En este caso se contrató tanto a Diego Vera como a Manuel Rebollo, como dos de los expertos que trabajaron además en el dictamen jurídico sobre las consecuencias que podía tener la anulación del plan general, y por lo tanto hemos querido, ya que ellos son expertos y conocedores no solamente de nuestro plan general, sino de las necesidades de Marbella, y han tenido muchísimas reuniones con nuestros técnicos municipales, pues que también pudieran continuar asesorando en todo lo que tiene que ver en este avance y, por lo tanto, la tramitación del plan general. Como les decía, la idea que tiene el equipo de gobierno es poder tener el avance antes de verano, y a partir de ahí ir incorporando todas las sugerencias, en fin, todas las aportaciones que se vayan haciendo a través de los diferentes caminos que dentro de la participación va a tener la ciudad abierta, ¿no? Como les decía, tenemos unas estupendas instalaciones, tenemos un equipo con mucha experiencia dentro de lo que es el urbanismo y, sobre todo, planes generales dentro de la casa, y también el asesoramiento externo que hemos
hemos, en este caso, incorporado, y nuestra idea, como les decía, es que en este año 2020 podamos tener no solamente el avance, sino el informe de impacto ambiental, que podamos tener una parte importante de lo que son las aportaciones ciudadanas para montar un buen documento que permita poder iniciar el año 2021 con la aprobación inicial, por lo tanto, tener a lo largo de la legislatura, y esa es nuestra idea, la posibilidad de la aprobación de un plan general que nos permita abordar los próximos años con la convicción de cuál va a ser la ciudad de Marbella, hacia dónde debe de tender, cuáles deben de ser la movilidad que se tiene que llevar a cabo, el crecimiento, cuál debe de ser los inputs que tenemos que tener dentro del ámbito de la sostenibilidad y, en definitiva, hacia dónde va a ir la ciudad dentro del ámbito territorial y también dentro del ámbito social y económico. Creo que es un documento de muchísimo alcance y, por lo tanto, espero, como les decía, poder contar con el apoyo de todos y cada uno de las personas que van a trabajar, que con total seguridad van a emplearse a fondo, pero también con la participación de todos y cada uno de